Sí, conversando con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del nuevo INE. Decíamos hace unos minutos que el IFE ya tenía la responsabilidad de hacer un monitoreo nacional sobre medios electrónicos, que entiendo que ahora se amplía, ¿no? Y hay una nueva normatividad que prevé sanciones importantes cuando un candidato adquiere o de alguna manera logra tener injerencia sobre su presencia en medios electrónicos, e incluso se habla de coberturas sesgadas, que creo que es un término bastante vago. ¿De qué tamaño es este desafío, Lorenzo? Mira, déjame dividirlo en dos partes. Primero, por lo que hace al monitoreo. Efectivamente, el IFE ya monitoreaba alrededor de un 70% de la totalidad de emisiones de radio y televisión abierta que había en el país. Hablamos de un total de alrededor de 2.300 concesiones y el IFE monitoreaba cerca de 1.700. El resto eran señales que se repetían, así que prácticamente teníamos una cobertura total. La inversión fue muy grande en su momento, pero se demostró un sistema eficaz. El año pasado tuvimos una eficacia de más del 99%, un cumplimiento del más del 99% de la pauta ordenada por el IFE, lo cual es verdaderamente extraordinario. Ahora la reforma nos impone un desafío adicional en este tema. En primer lugar, porque nos obliga a monitorear no solo las señales de televisión y radio abiertas, sino que también el INE tendrá que revisar o que verificar el cumplimiento de la transmisión de las pautas del Estado en televisión multiplexada, es decir, las que con la señal los digital. Canales paralelos, exactamente, digamos. Y también en la televisión de paga. Si nosotros pretendiéramos ampliar nuestro sistema de monitoreo para cumplir con esta obligación de manera unilateral, probablemente estaríamos hablando de una inversión que rebasaría por mucho los 1.000 millones de pesos solamente en los equipos para monitorear. Sin embargo, hemos entrado en contacto, porque creo que debe ser así, con las otras instancias del Estado mexicano que también están obligadas por la reforma en materia de telecomunicaciones, aunque todavía no hay ley secundaria, a realizar verificaciones en las transmisiones, es decir, monitoreo. Entre ellas, o concretamente el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Lo que estamos tratando de detonar desde acá, desde el INE, es que construyamos conjuntamente un gran sistema de monitoreo de la radio y la televisión del Estado mexicano. Es decir, un sistema que implica una inversión conjunta de estas tres instancias y que nos brinde servicios para las competencias que cada una de estas instancias tiene de manera conjunta. Esto nos permitiría sin duda abaratar costos y racionalizar algo que de otra manera se volvería ridículo, que el Estado mexicano tenga 3 sistemas de monitoreo paralelo. Pero además con una ventaja. El INE, a diferencia de las otras 2 instituciones, tiene una estructura desconcentrada. Nosotros tenemos oficinas a lo largo y ancho de todo el país y en gran parte de estas ya tenemos instalaciones de monitoreo. Es decir, creemos que la plataforma de nuestro sistema puede ser la base para construir aquel otro y que nos permita cumplir con estas responsabilidades a nosotros de monitorear o de verificar el cumplimiento del modelo de comunicación político-electoral y aquellos verificar pues, la transmisión, el que no se excedan los límites de publicidad, de venta de publicidad o bien contenidos o lo que sea. Paso al otro tema que es el verdadero dolor de cabeza de la autoridad electoral. Cuando se le plantea al Instituto Nacional, al Instituto Federal Electoral en su momento y ahora al Instituto Nacional Electoral, el tener que verificar que no haya adquisición, que no haya venta subrepticia de, por ejemplo, cobertura noticiosa, que ahora además, hay que decirlo, es una de las causales de nulidad que se introdujeron con la reforma, pues nos están colocando en una situación muy delicada, porque si uno sobreinterpreta esta prohibición, puede acabar literalmente anulando la libertad de expresión. Si en cambio uno cierra los ojos, hace caso omiso, puede eventualmente dejar pasar prácticas que son contrarias a la propia legislación. Las llamadas gacetillas, la venta de publicidad, pues en muchas ocasiones ha llegado incluso a constatarse por el propio instituto, en alguna ocasión hasta facturas. Si el diagnóstico es correcto o era correcto en el sentido de que los medios electrónicos, en general todos los medios, tenían una forma, digamos, de disfrazar apoyos o de dar coberturas excesivas para justificar algún pago que a veces tampoco era muy abierto, digamos, o no sigue siendo muy abierto. Pero la duda es si no se está creando un monstruo, digamos, en el monitoreo, y la pregunta concreta sería, a este modelo que está basado en la suspicacia y la duda, ¿es equivalente en otros países o estamos creando un Frankenstein mexicano en esta materia? A lo mejor justificado, insisto, pero
pareciera ser cada vez mayor este tema, ¿no? Mira, lo primero, sí es muy complicado y cualquier abuso de interpretación puede acabar siendo muy nocivo para la adecuada recreación de la democracia en los propios medios. Ha habido interpretaciones que son sobreinterpretaciones. Yo públicamente en el pasado me he manifestado en contra de ellas, algunas realizadas por el IFE en su momento, otras por el Tribunal Electoral, como el interpretar que cuando un medio de comunicación entrevista 2 veces a un candidato y una al otro, ya hay una base fundada de que hay una adquisición por parte del primero de publicidad o de espacios que están prohibidos por la Constitución. Me parece una sobreexageración. Yo creo que tenemos que llevar el nivel, la discusión, elevar la discusión al grado de que hay casos que son absolutamente insostenibles. Es decir, no abaratar la idea de la adquisición de tiempos en radio y televisión, sino, asumiendo que se trata de una prohibición constitucional, generar un contexto de prueba, un contexto de exigencia mucho mayor antes de determinar el punto. Pero tampoco sin volverlo algo impracticable, porque evidentemente, pues si no, perdería razón de ser este Si la dificultad es en la contabilidad, es más difícil en el sesgo, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo evalúas el sesgo? Es que yo creo que yo creo que al final de su historia el IFE tuvo una vocación más liberal en este sentido. Yo creo que hay que mantenerla sin, por supuesto, reducirla a cero, porque, insisto, creo que hay casos que son clamorosos, muy evidentes, de que hubo una intencionalidad, digamos, que trasciende el mero interés periodístico en una cobertura, una presunta cobertura de tipo noticioso. Y sí, tenemos que tener mucho cuidado de no convertir esto en un Frankenstein, porque la idea del Big Brother es una idea, lo digo con toda franqueza, profundamente antidemocrática. Yo creo que los controles en la radio y la televisión son pertinentes. Venimos de una historia de abusos de la propia industria que se coloca, como en cualquier país democrático del mundo, como un poder ideológico y económico, pero que de ninguna manera tiene que estar en una posición de condicionar, de chantajear o peor aún de subordinar al poder político. Y en el pasado tenemos una historia desafortunada en este sentido. Creo que tenemos una reacción que hay que procurar que no sea excesiva, porque el extremo contrario pues tampoco es pertinente en términos democráticos. ¿Cómo imaginas el asunto de la normatividad en materia de derecho de réplica? Que creo que se ha ido atorando porque es complejo también la instrumentación. Así es. Mira, a ver, en derecho de réplica, el derecho de réplica que se introdujo, con el que yo estoy completamente de acuerdo, creo que es un derecho democrático, en la reforma de 2007, nunca se reglamentó en una ley secundaria. Y esto le ha generado dolores de cabeza también al Instituto entonces Federal Electoral, porque el Tribunal Electoral estableció en una sentencia extraña que cuando se tratara o cuando se hablara del derecho de réplica en materia electoral, el IFE en su momento y ahora el INE eran los responsables de garantizar la eficacia de este derecho. A ver, en los países del mundo en donde existe derecho de réplica, es un juez ordinario que por una vía de un procedimiento sumario en el que se garantiza la garantía de audiencia, acaba determinando si ha o no lugar a la réplica. Pero pretender que sea una autoridad administrativa la que lo haga es completamente atípico y yo lo digo con toda franqueza, inconveniente, aun cuando se trate de una réplica en materia electoral. Me parece que el derecho de réplica debería operar en primera instancia mediante, con la solicitud del que se siente agraviado al medio que emitió la noticia, la nota, en fin, o el comentario producto de la queja. Si el medio no lo concede, pues entonces alguien se va a un tribunal y en cosa de horas o de días se resuelve si la réplica procede o no, pero tiene que ser un tribunal, no una autoridad administrativa que al final del día terminará viendo su resolución impugnada por una o por otra parte con un determinado sesgo, con un presunto sesgo político. Sigue siendo un terreno jabonoso, digamos, y que genera para el nuevo INE y también para el IFE en su momento un factor, siento yo, de mucha fricción con los medios que, como tú dices, son un actor muy importante, un poder fáctico, dicen algunos. Sí. Dos preguntas en una propiamente. Uno, estas sanciones que se le han ido aplicando a los medios electrónicos por no pasar un spot o por estar en rebeldía en una circunstancia, entiendo que en su mayoría no han sido realmente hechas efectivas. No depende del IFE en su momento, ni ahora, sino más bien de la autoridad hacendaria, pero quería consultar al respecto si esto es así o no. Y ya se nos está acabando el tiempo, esta preocupación del peloteo que a veces parece existir entre el INE y el Tribunal Federal Electoral. ¿Cómo van a resolver o por lo menos a
amortiguar esa relación que a veces no es fácil? A ver, lo primero de manera muy rápida. Efectivamente, durante un tiempo la Secretaría, el Sistema de Administración Tributaria, que es el encargado de hacer efectivas las multas que a los medios de comunicación les impone eventualmente el IFE antes, ahora el INE, ya está cobrando las multas que estaban pendientes. El IFE en su momento tuvo interlocución con la Secretaría de Hacienda y esto ya se resolvió, está ya en vía de ¿En qué porcentajes habrán hecho ya efectivos? Mira, entiendo que se hizo un convenio con la televisora que tenía la deuda mayor, estamos hablando de alrededor, si mal no recuerdo, de 260 millones de pesos, y están haciendo pagos con parcialidades, pero el pago en total ya está en vías de ejecución, en su totalidad. Ahora, lo otro, mira, tú preguntabas por el tribunal, yo lo extendería a un sinnúmero de interlocutores, de actores públicos y privados con los que el INE tiene que tener interlocución. Por supuesto, el tribunal en primera instancia. La Constitución ahora, la reforma nos obliga a una interlocución muy fluida, porque, por ejemplo, los procedimientos especiales sancionadores que antes realizaba el IFE y el tribunal revisaba, ahora el IFE los va a indagar, va a sustanciarlos, pero la resolución la hará el Tribunal Electoral. Esto nos impone una relación de mucha coordinación. Pero así como necesitamos una relación de mucha coordinación con el tribunal, necesitamos detonar redes de colaboración con el IFETEL, con la Secretaría de Gobernación, con la Suprema Corte de Justicia, con el CONAPRED para lo que nos toca a propósito de derechos a la no discriminación, y lo digo también con mucha franqueza, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son sujetos regulados por el Instituto Federal Electoral, pero eso no significa que no tengamos una interlocución permanente. Los medios tienen que ser nuestros aliados para lograr transmitir a la ciudadanía lo que hacemos y concretar eso que yo digo que tiene que ser el carácter distintivo del Instituto Nacional Electoral, una institución con una clara y verdadera y concretada vocación pedagógica, que explique lo que estamos haciendo, porque solamente así podremos ir reconquistando la confianza ciudadana. Lorenzo Córdoba, presidente, consejero del nuevo INE. Muchas gracias por estar en la silla rota. Al contrario, Roberto. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.